Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Pérez. Soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos en el camino de la ilustración digital para medios del entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes del curso de Fundamentos de Arte 2D de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y deben imitar con rigor cada uno de los pasos que se expongan en él. Luego, deben publicar los resultados en la plataforma en formato PNG. Cada archivo debe ser nombrado con su propio nombre. Comencemos. Ahora vamos a hacer el módulo para la esquina superior izquierda, ¿sí? La que terminaría en el extremo de la plataforma. Va a haber otro tipo de esquina, un poco diferente, pero eso se les explico más adelante. Entonces, esta esquina no me basaré en el tile base, sino que utilizaré el tile izquierdo y el tile superior, que son los que me van a formar esa esquina como tal. Entonces, los duplico las capas que contienen esos dos y las enciendo, ¿ok? Entonces voy a tratar de hacer una unión entre el contenido que muestra este tile y el contenido que muestra este otro tile. Listo. Entonces voy a apagar este y voy a coger más o menos este borde, que es el que representa la tridimensionalidad de este tile. Listo. Vuelvo a encender el de arriba, me paro en el de arriba y suprimo. Listo. Acá ya puedo empezar a ver que tengo una parte que me modula bien con el material que venía haciendo del césped y otra parte que me modula bien con el borde lateral. Listo. Voy ahora a eliminar este segmento. Listo. Y tengo estos elementos. Obviamente acá están muy cortados y muy maltratados, pero los voy a fusionar. Y voy a hacer una forma que más adelante me va a servir para llenar este espacio. Entonces acá le doy un poquito de redondeo. Trato de que se ajuste con la altura a la que va el césped. Eh, lo lleno y que no queden vacíos. Es importante que no quede vacío, por lo que le doy varios clics al bote y lo ajusto. Listo. Es una mancha normal. No es nada especial en este momento, pero en esta mancha voy a empezar a pintar una esquina que vaya acorde con la estética de lo que he hecho. Listo. Simple y sencillamente ilustro mi borde. Esto iba como con sombra. Esto tenía una sombra para la vegetación. Debo hacerla. Como acá cae mucha más luz, entonces eso también lo debo tener en cuenta a la hora de ilustrar esta vegetación. No es solamente una continuidad de lo que ya venía acá, sino que también debe verse un poco más iluminado.
y los biseles que me gustan también se los aplico. Listo. Es posible que tenga alguna hoja suelta por acá. Listo, ya se las iré incluyendo más adelante. Y luego es necesario que esta volumetría de acá coincida con la que he hecho para el borde, pero que a la vez tenga un poco de respeto por la sombra proyectada que las hojas generarían. Listo, entonces no debe ser muy expandida. Listo. Este sería un buen módulo para el extremo superior izquierdo de la figura. Lo copio y lo ensayo. Este solo podría venir en este tipo de esquinas. Ahí estaría bien. Listo. Entonces, esto lo voy a hacer con cada una de las esquinas. Con la esquina superior derecha, con la esquina inferior derecha, con la esquina inferior izquierda. Y además voy a necesitar otro modulito que en un momento les voy a mostrar. Entonces esto lo apago. Voy a hacer el que es superior. Duplico la capa superior. El módulo del tile superior. ¿Sí? Y el módulo del tile derecho. Los visualizo y los voy a tratar de unir. Entonces selecciono más o menos esta parte, que es la que tiene la sombra. Se le eliminó al del césped. Y luego acá voy a bajarme de capa y elimino más o menos este cachito. Y trato de hacerle un volumencito por acá para que llegue más o menos a la altura donde va la vegetación. Acá lo combino y lo aseguro y trato de llevarme esta vegetación y este sombreado hasta esa parte. Listo. Que va a haber vegetación hasta el extremo, más o menos hasta acá. Pero así como de un lado se hacía más brillante, en este lado se va a ir haciendo más oscuro.
Listo. Entonces acá tenemos el remate para esa esquina. Es oscura. Es un poco más oscura. Y debe representar adecuadamente el empate. Entonces lo voy a copiar y lo voy a probar poniéndola en la esquina a la que le corresponde, que sería acá. Listo. Entonces podemos ver que los empates están funcionando bien, el trabajo está teniendo modulación y esto en general es el propósito de este ejercicio. Nos quedarían faltando por ahora este y este. Hagámoslos entonces. El método es idéntico. Voy a empezar por el de la derecha inferior. Entonces copio el módulo del texturizado de la derecha y copio el módulo del texturizado inferior. Los visualizo y voy a tratar de hacer un empate. Entonces, del texturizado superior voy a necesitar principalmente el módulo por ahí hasta acá. ¿De acuerdo? Suprimo el resto. Y del texturizado lateral voy a necesitar el módulo más o menos hasta acá. Suprimo el resto. Listo, entonces acá tenemos estos dos pedazos. Listo. Puedo borrar aún más del módulo de acá. Mira hasta acá. Mejor. Listo. Y combino esto. Listo. Lo combino. Y empiezo a trabajar con esto, restándole algo más de material por acá. Y en esta esquina de acá voy a hacer una forma que me ayude a unir el lenguaje o texturizado de modulación que venía de la parte inferior con el que venía de la parte lateral. Lo lleno con una mancha, ¿sí? Aseguro la capa y ahora sí trabajo de manera ilustrativa, haciendo volumen y detalles a este cacho. Aunque haya aquí un espacio libre, la física va a llegar solamente hasta el límite porque no se le deben o es muy complicado cambiarle el área de contacto a los tiles. ¿Sí? Siempre van a tener como un área de contacto igual a un cuadrado. Entonces es un pequeño riesgo. Yo creo que podría llenar más el espacio, pero me gusta que los extremos sean un poco más redondeados, entonces lo dejaré más o menos de esta manera. Ahora voy a copiar este tile, lo llevo a esta figura y lo pruebo en la única esquina en la que lo podría probar, que sería el límite para esta plataforma, y veo que cierra bien, genera continuidad, sé como parte del diseño. ¿De acuerdo? Y algo similar voy a hacer para la esquina faltante. Entonces crearé un módulo para la esquina inferior derecha, duplicando los módulos de, eh, de la textura inferior y de la textura derecha. Y voy a eliminar de esta textura esta parte de la superior. Elimino esta parte de la lateral. Elimino esta parte de la lateral, elimino la parte inferior, de la inferior elimino la parte lateral. Es lo que
No fui capaz de decir al parecer, pero bueno. Y regreso acá, reviso que todavía puedo eliminarle otro poco hasta que empate adecuadamente. Ahí ya está muy bien. Y ya estas dos, si las puedo combinar para formar... Ah, esta no la había nombrado. Y este se va a llamar tile derecho inferior. Listo. Eh, Antes de asegurarla voy a darle una silueta a este volumen con cualquier color que ya en un breve cambiaré. Listo, lo aseguro y ahora sí pinto para que tenga la continuidad que necesita. Solo es un poco de textura que vaya acorde con lo que ya he hecho ilustrativamente, con un volumen en tonos oscuros, café oscuro, con algo de textura. Listo, solo es ilustrarlo bajo los mismos parámetros que hemos venido trabajando. Listo, entonces ahí estaría más o menos ese cachito. Y este lo voy a probar en la esquina inferior derecha. Bueno, por ahora parece que todo está funcionando, ¿sí? Sin embargo, todavía nos faltan algunos tiles extra. Listo. Entonces, para algunas transiciones, por ejemplo, les voy a mostrar qué tipo de tiles nos faltan. No tengo el comando porque es un comando del teclado en inglés. Al parecer, no puedo hacer esto por atajo y es un poco engorroso, pero bueno. Entonces, digamos que algunas veces, en algunos diseños de plataformas, pues no todos se le tienen que ver lo lateral, pero algunas veces tienen unos escalados, ¿cierto? Algunos escalados que se pueden ver más o menos así. Entonces necesitaríamos un tile para diseñar una transición que iría acá. Por ejemplo, en este punto, el tile conveniente no sería entonces ya este, ¿sí? Sino que sería este. Igual que este, no vendría acá, lo voy a poner por acá un ratico, sino que vendría este, listo. Por acá no hay problema. En lugar de este, vendría este, listo. Sin embargo, la unión acá de la manguita todavía no me queda bien. Listo, entonces necesitaría un tile, un simple tile, que sería el base, pero con una pequeña transición en la parte superior de este césped. Este césped metiéndose acá, en este cuadrito. Un poco, para que sea más armonioso en la forma. Y lo mismo, voy a necesitar otro que tenga eso acá. Y tal vez necesite uno que tenga los dos, por si quiero hacer una torre muy pequeña, pero creo que no va a darse el caso. Creo que la más pequeña sería de 2 bajo este principio. Y más adelante voy a necesitar un tile que haga esta transición de curva y otro que haga esta transición de curva. Listo. Para las partes que son
de esta manera. Entonces vamos a construir más tiles para poder llenar todas esas posibilidades de configuración del terreno para que no vaya a quedar ningún cabo suelto. Ahora, es posible dejar esto de esta manera. Es una pequeña imperfección, realmente no es algo que sea muy notorio, pero a la vez sí. Entonces, todo esto depende del nivel de perfeccionismo que ustedes como artistas o graficadores de juegos de video quieren alcanzar. Si quieren hacer las cosas 100% bien o si dejar algunos cabos sueltos está a un nivel tolerable. Yo les recomendaría hacer los tiles faltantes, ¿cierto? Porque estoy más a favor de un tipo de perfección en este sentido. Como pueden ver, se ve un poco inconcluso al no hacer un tile que tenga esta esquinita, ¿cierto? Pero igual pues como les digo tampoco es desastroso, se sigue viendo como un juego de terrenos eficiente, es coherente, es agradable, no es problemático en lo absoluto, entonces podríamos estudiar si hacerlo, si no. Pero lo vamos a hacer como ejercicio, como para empezar a tener una cierta tendencia a lo óptimo, a buscar la opción de mayor calidad, no la más fácil, ¿sí? Y la opción de mayor calidad normalmente no es fácil, entonces habrá que hacerlos. Listo. Ahora vamos a retomar un poco algunos elementos que ya teníamos como este elemento del escenario y vamos a tomar el módulo general. Este lo voy a duplicar, más bien lo duplico, ok, y lo pongo y los pongo juntos, ¿sí? Entonces duplico también este y los pongo juntos. Eventualmente tendré que eliminar un pedacito y de este módulo voy a eliminar casi todo menos un pequeño segmento que iría por acá, ¿sí? Un pequeño segmento, como que se entre un poquito la vegetación. Listo, esto está por debajo el otro módulo, entonces puedo combinar estos. Entonces esta se va a llamar superior ajuste izquierdo o listo. Y pulo, solo es literalmente eso, es un ajuste. Entonces así se llama. Le hago un volumen a este cachito de vegetación que vaya acorde con la forma de la vegetación que se está acá como metiendo dentro de la piedra. No es algo realmente muy elaborado, solo era un pequeño, muy pequeño módulo necesario para completar la ilusión. No dibujé la forma de las hojas porque me tardaría mucho, pero normalmente sí me gusta que haya un detalle en la forma de cada elemento. Solo hice unas pequeñas bolitas que insinuaran eso. Listo. Eso es un módulo y está construido de manera modular y me va a servir para ajustar este pequeño detalle que se ve en estas esquinas. Entonces, el módulo que debe ir acá, en lugar de ser este, tendrá que ser este. Listo, entonces es casi igual, pero se entra un poquito más en la forma de la vegetación. Listo. Y algo parecido haremos con el otro para esta esquina. Listo, entonces ahí en esos puntos estarían estos tiles que le dan una mayor continuidad a la forma. De hecho creo que pudo haber sido un poco invasivo, pudo haber sido más pequeño, pero está bien, sí. No hay problema con eso, entonces voy a hacer lo mismo, duplico el de la superior, duplico el de la base, listo. Y de la parte superior voy a eliminar un cacho.
Listo, que se quede esto. Listo, y una vez que esté hecho esto lo combino. Combinar capas, listo. Y esto lo va a llamar tile superior ajuste derecho. Listo, y lo voy a pintar también con algunos detalles que vayan acorde con el lenguaje y la estética que ya he manejado. Acá no debe invadir mucho. Esto debe respetar el borde, ¿sí? Listo, entonces ahí ya está. Incluso lo puedo hacer mucho más brillante ya que es uno de estos lados por donde incide la luz. Listo, ya tenemos este tile. Lo pruebo, lo copio y lo pego donde debería ir, que estaría reemplazando este. Iría más o menos así. Listo. Entonces acá ya tendríamos una continuidad. Creo que la sombra debe ser un poco más extendida. Acá se ve un poco recortada. Tengo que ajustar porque sí se ve un poco extraño. Hagámoslo un poco mejor. Listo. Entonces parece que esta sombra debe ser un poco más pronunciada para que no se vea bizarro, pero no debo acercarme al borde porque el borde ya es sagrado para que module. Si me acerco al borde y distorsiono algo, podría ser catastrófico en sentido de trabajo. Podría perder toda la creación del tile. Pues vamos a ver si ahí modula mejor. Me gusta más. Listo, entonces acá ya tenemos estos elementos. Ok, acá había hecho tentativamente una irregularidad. Se puede crear tiles para ajustar esto, pero realmente dentro de las mecánicas de los juegos plataforma normalmente no es muy importante los niveles diferentes en los techos. El techo puede ser más o menos planito y ya, ¿sí? Y lo que conviene para estas esquinas es otro tipo de diferencia. Entonces sí voy a hacer una modificación por acá, pero no muy fuerte, solo una, ¿de acuerdo? Y ya les voy a mostrar cuál va a ser. Bueno, un tipo de modificación, una esquina, no una pronunciación de esquina tan marcada. Listo. No es conveniente o no es necesario que cambie de un nivel a otro nivel más o menos plano, pero sí que vaya un cambio de nivel plano a una pared. Sí, ese cambio sí se ve con bastante frecuencia en los juegos plataforma y ese sí lo vamos a tratar de tener en cuenta para la construcción de nuestros tilesets. Entonces este va acá, este iría acá, listo. Entonces, estos tiles sí los tenemos que hacer porque este tipo de esquinas sí se ve con cierta regularidad en los juegos de plataforma. Entonces vamos a hacer esa esquina que no es fácil, pero la vamos a construir con cuidado, con esmero y va a salir muy bien. ¿Ok? Si no fuéramos perfeccionistas, incluso esta brecha entre esta dirección de los tiles y esta podría saldarse relativamente fácilmente con un tile base, ¿sí?
Si pongo un tile base acá, se da una continuidad muy generalizada de todo, porque por eso fue diseñado de esta manera, y solo quedaría faltando dos pequeñísimos fragmentos de la imagen, 2/16 del tile completo para poder saldarlo, ¿sí? Y no se alcanza a ver realmente muy mal, ¿sí? Es una alternativa. Si de pronto los tiempos de producción se vuelven muy afanosos, pues así podría estar bien. Incluso si este elemento no fuera tan exagerado como lo hice acá, podría ser incluso más fácil saldarlo, pero en este momento sí lo vamos a hacer. Ok, entonces volvemos a esta capa y vamos a utilizar entonces los dos elementos que vamos a fusionar. Entonces tenemos el tile izquierdo, lo duplico, ¿sí? Y el tile inferior. De acuerdo. Listo. Entonces el conflicto se encontraría en este segmento, ¿sí? Este segmento es una transición, ¿de acuerdo? Y el resto deberá verse como el tile base. Entonces también voy a duplicar el tile base. Ese es más complejo que los otros, porque de los otros ajustes lo único que tenía que hacer era coger un pedacito y pegarlo. Acá no tengo que pegar, tengo es que restar, ¿sí? Tengo que eliminar un pedazo. Entonces ese pedazo que tengo que eliminar lo voy a eliminar de esta base, que sería un 16avo medios por este lado, cuartos medios en sentido vertical, un cuarto en sentido horizontal. Este es el espacio de transición, ¿sí? Que voy a tratar de hacer. Listo. Entonces esa transición va a tener un pequeño pedazo de esto. Entonces elimino el resto en la capa que representa la parte inferior, ¿sí? Y luego los combino, lo puedo repintar para que se acople mejor a la textura y al material que comparte con lo demás. Listo, entonces hago unos de estos pequeños ajustes y me queda esto, ¿sí? Acá viene un poco de luz, acá viene un poco de sombra y me forma una esquina que representa adecuadamente este pequeño espacio de transición que nos estaba incomodando. Sí, pero es una pequeñez y este se puede llamar ajuste inferior izquierdo. Tile, tile inferior, ajuste, tile inferior, ajuste izquierdo. Listo. Lo voy a probar. Y sería para reemplazar este. Lo pego. Y funciona perfecto. Listo. Ahí ya no hay ningún desfase. Todo está en armonía. Y se sincroniza bien estos con estos. ¿De acuerdo? En este ejemplo no tengo todavía diseñado como un espacio para probar el opuesto, pero sí, efectivamente, también tengo que construir el ajuste del otro lado y lo voy a hacer de la misma manera para completar todos los tiles que vaya a necesitar para el diseño básico de estos terrenos. Por lo menos los que son funcionales, porque también puedo diseñar algunos que se puedan superponer a estos y generen algo de textura extra, que ya en un momentico les mostraré. Hagamos entonces ese que nos queda faltando. Entonces, requiero este que sería el tile
derecho, requiero el tile inferior y requiero el tile base. Los duplico. Los subo, sube. Listo. Veamos, el base lo voy a poner por encima y lo que necesito ajustar se encuentra a la mitad en sentido horizontal y a un cuarto en sentido vertical. Este pedazo lo suprimo, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo más o menos así. En este orden incluso puedo visualizar que si elimino este segmento de la parte inferior, se puede empezar a ver armoniosa la unión. ¿Sí? Hay un pequeño desfase que puedo corregir. Creo que me exageré un poco acá. Suprimo y todo parece ensamblar. Esto representa la parte superior, esto representa la parte lateral. Hay una armonía en la forma como gira en este segmento. Puedo combinar estas tres capas y ese se llamaría tile inferior, ajuste derecho. Listo. Entonces este lo puedo llevar por acá. Todavía no tengo dónde probarlo, pero me lo puedo inventar. Digamos que si pongo este acá y corro este un poco para acá, y corro este un poco para acá, y corro este un poco para acá, y acá pongo este acá, parece que funciona perfectamente. Listo. Insisto, esto solamente es una prueba de terreno. Los tilesets deben simplemente tener ordenados en la cuadrícula una muestra de cada uno de los diferentes tiles que construyamos, solo que en este momento necesito confirmar que funcionan, que tienen una modulación adecuada, y por eso estoy usando el formato para probar. Listo, pero realmente al final, cuando ya vaya a guardar el archivo, a llevarlo al motor en el que voy a construir las cosas, sí debe ser una imagen PNG muy limpia. Listo. Pues en mi opinión funciona. Me siento satisfecho con la mayoría de los elementos que hemos hecho. Creo que de pronto está un poco intensa la textura, pero eso no está mal, de hecho está bien porque llama la atención en primer plano cuando tenga otros elementos con una coloración más suave en las capas posteriores para generar algo de profundidad. Entonces este funciona bastante bien. Listo. Sin embargo, pues es solamente terreno. Si fuéramos a hacer, por ejemplo, objetos como árboles, es muy importante que esos árboles queden enmarcados dentro de la cuadrícula de los tiles también y que se puedan armar a partir de tiles, ¿sí? Puede ser que el árbol simple y sencillamente tenga un total de 6 tiles y que esos tiles no sean modulares, pero el árbol tiene que estar enmarcado en esos tiles y cuando se monte dentro del juego debe ser a partir del uso de los tiles, ¿sí? No está bien como utilizar tiles para solo el terreno y luego que la casita, que el barril y que las otras cosas los importe como PNGs individuales, porque eso empieza a generar un sistema completamente desordenado y se nota mucho que el terreno y los elementos decorativos no forman parte de la misma naturaleza, ¿sí?
tiles con sprites mezclados de manera arbitraria, se genera un collage desagradable, un pastiche, una melcocha de cosas diferentes. Entonces, cuando se trabaja con tiles, también se debe planear que las casas, los objetos coleccionables, los elementos decorativos como un arbusto, como un hongo, como una flor, todos esos elementos también estén contenidos dentro de la rejilla de tiles y normalmente a una escala que tenga que ver con la cuadrícula. Esta cuadrícula es de 128 por 128 y ese debe ser el tamaño que defina los otros elementos. Entonces vamos a hacer un arbusto y vamos a hacer otro elementico que nos pueda ayudar como a afianzar este sistema, ¿sí? Para que puedan ver que realmente cuando se construye con esto todo debe formar parte de ese sistema, que no debe tener esos elementos arbitrarios por ahí dispersos porque se empieza a generar un desorden que no debe ser, que convierte las cosas en trabajos de mala calidad, ¿sí? Lo único con lo que esto se debe armonizar posteriormente sería con fondos. Los fondos ya sí pueden ser ilustraciones grandes que se lleven el plano completo. Recomiendo que consideren la valoración de planos basada en la dispersión de Rayleigh que les explicaré más adelante. A algunos de mis estudiantes de semestres pasados sí se las expliqué. Y que consideren el uso de parallax animado para la ilustración de profundidad, pero ya los escenarios y pueden ser ilustraciones de otra categoría, no construidos, no necesariamente construidos a partir de tilesets, aunque se podría y se vería muy bien, sería más armonioso, pero los elementos de primer plano y los de interacción con el personaje jugable sí deberían ser construidos todos bajo el mismo sistema de tileset del mismo tamaño. Para este ejemplo de 128 por 128 cada tileset. Listo. Hagamos entonces a un arbusto como elemento decorativo. Listo. Entonces voy a hacer este arbusto en este mismo tamaño. Tomaré como referencia únicamente los colores de la vegetación para que tenga una cierta armonía, pero realmente no mucho más. Este arbusto lo empiezo con líneas, pero eventualmente estas líneas no deben estar porque no es recomendable que hayan contornos en la ilustración como con cierto rigor de realismo. Listo. Ahí está. Lo aseguro. Y pinto. Empiezo por unas formas generales y cada vez voy haciendo más detalle.
Este módulo que hay acá arriba, solamente un referente para capturar colores. Como pueden ver, hay una dirección de la incidencia de la luz. Esto lo debo respetar permanentemente para poder que la volumetría sea coherente. Para facilitarme la vida, yo casi siempre utilizo la misma dirección, que sería de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Y eso me ha ahorrado cometer ciertos errores. Si de pronto necesito muy particularmente otra incidencia de luz, pues ya lo sabré manejar en su momento, pero me ha resultado beneficioso tener como un sistema para economía en el tiempo de producción de un proyecto. Listo. Entonces apago esto y este elemento se va a llamar arbusto y será uno de los muchos elementos decorativos que podríamos realizar para hacer esta imagen. Ay, quedó por debajo de otro, pero acá está. Listo. Dentro del GameMaker o dentro de estos software para la realización de este tipo de material basado en tileset se puede hacer que hayan capas y algunos de los tiles quedarán por detrás del personaje y otros por delante. Yo pongo esto según la cuadrícula y estaba bien puesto. Listo. Listo, entonces ahí está empezando a quedar más o menos de una manera interesante nuestros tiles para la construcción de terreno. Todavía no están organizados en como debe ser. Ya en un minutico me pongo a hacer eso, pero quiero terminar primero de hacer los elementos de esta representación para quedar verdaderamente satisfecho. Hay algo que me alcanza a incomodar un poco y es que hay demasiada continuidad y se vuelve llamativo esta textura porque es una repetición muy evidente. Entonces quisiera tener algunos elementos que hagan un poco de corte. Entonces me voy a duplicar el base. ¿Sí? Y este se va a llamar base 2.
y le voy a hacer un par de elementos a esta cosa para que rompan un poquito con la modulación, pero estos elementos no pueden acercarse a los bordes porque por los bordes es por donde está la continuidad, ¿sí? Entonces debo hacer un elemento que genere cierta discontinuidad pero que no rompa la modulación. Entonces acá voy a hacer unas formitas. Estas formitas son como unos hundidos y trato de recuperar un poco de esta piedra. Ok. Listo, y en estos huecos voy a ilustrar una monite, como que está incrustado ahí en la tierra. Y utilizaré los colores base que usé originalmente para esto. Entonces por acá estaría la monite. Y acá otro más pequeño. Unos amonites ahí incrustados en la roca. Listo.
Entonces ya este sería un segundo módulo que podría ayudarme a romper un poco la monotonía generada por estos. Entonces pongo uno de estos nuevos y ¿de acuerdo? Entonces ocasionalmente, en lugar de tener toda esa continuidad, van a haber algunos que van a ser, en lugar del de siempre, uno de estos especiales. Y de esa manera se empieza a ver una cierta discontinuidad que le da algo más de organicidad a la composición. Y sí, esa palabra sí existe. Entonces, esto sería como el resultado de este primer ejercicio de tilesets. ¿De acuerdo? No vamos a hacer en este momento casas porque ese tema es igual de complejo que los terrenos. Tendríamos que hacer diferentes texturas para diferentes elementos y la recomendación si van a hacer casas es la siguiente: que el diseño de la casa incluya únicamente la vista frontal de la casa o, como máximo, vista frontal y vista lateral. Si piensan hacer una casa y se guían porque en este terreno le hice lateral derecha y lateral izquierda al módulo de terreno, esto no funcionaría igual en una casa, ¿sí? A una casa no se le puede hacer el frente y el lateral izquierdo y el lateral derecho, porque se vería muy irreal. Tendría que ser como máximo que tuviera el frente y un lateral, uno de los dos, o el izquierdo o el derecho, y así se diseñarían los tiles, pero no puede tener el lado izquierdo, el derecho y el frontal. Sería absurdo. Frontal y uno de los dos, izquierdo o derecho, como máximo. Pero se puede perfectamente hacer diseños muy bonitos, muy llamativos a través de solamente vista frontal y funcionaría espléndido, que sería la recomendación. ¿De acuerdo? Entonces ya casi terminamos. Lo único que nos quedaría faltando para concluir con esta primera parte sería ordenar los tiles y guardar el documento con los tiles. ¿De acuerdo? Solo eso. Y pasamos entonces a hacer algo parecido, pero para Arte Pixel. Si bien esta plataforma que hicimos acá es únicamente un referente para comprobar cómo funcionaban los elementos del tileset, todo esto lo tenemos que presentar de una manera diferente, ordenada. Entonces voy a eliminar todo y lo voy a ir pasando de a poco de el otro documento. Entonces aquí sí que tengo que tener la cuadrícula visible. El primer tile que voy a tener es el base, ¿cierto? Este estará en la esquina y luego iré poniendo cada uno de estos que construí. El siguiente sería el tile base 2, el alternativo. Y los voy a ir poniendo acá, ¿sí? Existen algunas muestras de tileset en internet que tienen un píxel o dos de separación, ¿sí? El programa se puede ajustar para que reconozca los píxeles contenidos dentro de esas márgenes con separación o sin separación. A mí me parece que así sin separación es un poco más fácil y realmente no hay ninguna ventaja en dejarles una separación. Mientras se construyan de manera ordenada los tilesets, este sistema funciona igualmente bien. Entonces los voy copiando, los voy pegando en orden, ¿sí? Tengo que asegurarme de que estén muy bien ubicados según la rejilla. En este momento estoy manteniendo la selección de toda el área.
no le estoy quitando la selección en ningún momento y voy pasándome capa en capa, le doy control C y luego en la imagen del tileset sí le doy control V. Tengo que pasarme de capa, si no me paso de capa no funciona. No solo visualizarla, sino pasarme y ahí sí dar el control C, control V. Este arbusto lo dejaré para el final. Listo. Entonces en este momento solo alcancé a llenar un renglón y medio de los tiles que podrían caber en este formato, porque también este formato me permite tener una inmensa eficiencia de la información. Puedo tener muchos terrenos diferentes contenidos en un mismo formato. Solo mide 1280 por 1280. En este formato me caen 100 tiles, que es bastante. Con esto puedo construir bastantes terrenos, bastante información para el juego, y puedo tener unos 10 de estos juegos de tiles para construir todo el mundo de un juego de video. Es muy eficiente este sistema para la construcción de escenarios de los juegos de video. Listo. Entonces ya una vez que tenga esto, voy a mantener este archivo en PSD como una reserva, ¿cierto? Pero lo que realmente enviaría para el juego sería un PNG con fondo transparente. Como pueden ver, estoy usando el fondo transparente, tengo mi fondo apagado. Cuando yo exporte esto o lo guarde como un PNG, ¿sí?, me conservará el fondo transparente y todo en una única capa. Sí, el PNG es un formato para el manejo de archivos de uso, sí, no el de edición. El PSD es para edición, el PNG es para uso. Y acá está, listo. Entonces acá guardo mi tileset como PNG y listo. Luego podría seguir desarrollándolo, entonces por eso tengo que conservar siempre una copia en PSD para seguir desarrollándolo, que pueda ir organizando mis rejillas, pero ahí se está trabajando, ¿de acuerdo? Y con esto cerramos esta parte, la parte de del primer tileset. No, vamos a hacer un segundo tileset en Arte Pixel a petición de algunos estudiantes. Eso no está dentro del programa, pero es importante y de todas maneras va a ser evaluado. También los dos tilesets, el tileset normal, que sería este, con una dimensión de tile de 128 por 128 por tile, puede ser el doble, 256 por 256, no hay problema. Sería para unos tiles un poco más grandes de mayor resolución, también
también se puede. Pero este de ArtePixel serán tiles diminutos, ¿de acuerdo? Entonces cerremos ahí por ahora y más adelante continuamos con los de ArtePixel. Bueno, complemento a lo que acabamos de ver sobre tilesets. En el 2015 y en el 2016 yo estuve trabajando en el desarrollo de algunos juegos de video y en esa época utilizamos un motor de graficación que se llamaba Fer 2D, que era un generador de terrenos. Creo que ya está integrado al Unity. No estoy seguro porque ya lleva un tiempo en el que no he trabajado con ese sistema y he trabajado principalmente con el uso más convencional de los tilesets. Pero este sistema era muy interesante porque se podían generar terrenos muy orgánicos y con muchas posibilidades de formación. Listo, y esto puede resultar muy ventajoso para ciertos tipos de juegos, ¿sí? Juegos que tengan una graficación un poco más realista. Obviamente esto no es compatible con el arte pixel, este es más de otro estilo, pero funciona muy bien, ¿sí? Como están viendo en este pequeño video. Entonces, en aquella época pude descargarme algunas muestras de cómo se trabajaba el sistema y el sistema trabaja con dos elementos. Por un lado, tenemos estos materiales que vienen con un fondo transparente, incluso el alfa en los canales hay un refuerzo de esa transparencia haciendo que el canal de alfa sea toda la mancha negra. Aquí se los voy a mostrar. Eh, canales. ¿Dónde están los canales? Canales. Listo. Acá en los canales podemos ver que el canal del alfa enfatiza la transparencia. Esto también hay que hacerlo. Y eso se hace dejando que todo lo que es información en negro represente lo que no se ve. Es como funciona como un enmascarado. Y lo que es sólido se ve blanco. Listo, y puede tener niveles de transparencia. Este canal de alfa enfatiza lo que se ve en la imagen como tal. Listo, entonces es, es complementario, ¿sí? Se maneja de las dos maneras, que literalmente no hayan píxeles y que sea alfa, pero además se le puede hacer con un sistema de selección y los colores de acá, del panel de pintura, hacer esta imagen de los alfas para que no vaya a tener ningún inconveniente cuando se vaya a trabajar en el programa. Listo. Luego tendríamos una textura. Entonces tendríamos estos segmentos que les mostré acá y esta textura. Y esta información se empieza a complementar para poder formar esas terrenos dinámicos que vieron en el video de presentación. En este momento no tengo el documento con el que trabajé en esa época, lo perdí, pero todavía tengo algunas de las ilustraciones y esas creaciones de terreno que había hecho y es lo que les voy a mostrar en este momento. Esta de acá no es mía, esta es la del ejemplo. Esta viene con el programa. ¿Listo? Y a partir de esta imagen se puede construir el material. ¿De acuerdo? Esta textura acá es modular, creada con los mismos parámetros con los que nosotros creamos las nuestras. Y estas también tienen un sistema modular, pero de una manera diferente. Acá, en esta imagen, se puede ver cómo se dividen algunos de estos segmentos. Entonces, por ejemplo, esta imagen de acá es para el tope de los elementos del terreno, ¿cierto? Hay algunos ajustes que se pueden hacer para saber qué tan distantes o qué tan sumergidos en el material base de la textura modular van a ser estos elementos. Esto se ajusta por acá y se divide la imagen por donde quiero que corte para que se haga la modulación. Entonces, este cuadro central representa una repetición que se hace para
el terreno extendido, ¿cierto? Porque en este punto exacto empata y es perfectamente modular con lo que hay en este punto exacto. Es decir, que este recuadro podría repetirse empatando perfectamente y modulando si se pone uno tras otro. Mientras que esta esquina de acá y esta esquina de acá representan los topes. ¿Ok? Acá tenemos las ilustraciones de, esta es la parte inferior del terreno, está invertida, el programa la necesita de esa manera, y tenemos las esquinas inferiores. Y además tenemos las imágenes para los laterales. Los laterales del terreno pueden ser iguales o diferentes. Acá es exactamente la misma imagen estos dos laterales, pero en el ejemplo la ilustraron. Yo luego, cuando hice mis ejercicios, solo utilicé un lateral y le asigné que se pudiera utilizar en ambos lados, pero es una alternativa que puede ser muy interesante para la construcción de sus escenarios. La otra cosa que les quería mostrar era lo que yo hice. Entonces, por ejemplo, este es un módulo de ladrillo para algunas construcciones que iba o armonizaba con estos remates. Este sería como una especie de eh, embaldosado con otros elementos eh, y un borde blanco. Consideré que combinaba bien. No es como una continuidad de textura como este módulo de textura con estos remates. No, este ya sería jugar con los contrastes de los límites. Listo. Este sería otro módulo que construí. Este sería la continuidad superior. Y estos serían los remates. También irían con ladrillo. También tenía un ladrillo gris para algunos de estos escenarios. No lo encontré, pero tenía un ladrillo gris. En este sí repliqué varias veces el borde, es el mismo, incluso para el superior, para el inferior, para el lateral, pero pueden ser diferentes. Acá sí solo utilicé uno y este es como un embaldosado. Tiene acá los remates para los extremos, como un desgastado. Y, así. Y también tengo algunos orgánicos. Este es un terreno básico que va con estos módulos de terreno. Listo. Eh, el cuadro central de acá empata perfectamente. Este empata, tiene continuidad y solo las puntas se hacen el remate del extremo como se veía en este ejemplo que me pasó el programa. Entonces yo hice mi reinterpretación y construí este. Listo. Que este va con este terreno. Listo. Entonces, solo se los estoy presentando. No les voy a plantear otro proyecto adicional en el cual también tenga que construir texturas para este sistema. Pero les quería mostrar la alternativa y además vincular esta otra alternativa al tema que estamos viendo en este momento del curso, que serían los sistemas modulares. Este sistema de creación de terrenos, el FER 2D y otros similares, utilizan módulos, ¿sí? Texturas modulares igual que la primera que vimos. Entonces, es consecuente, está vinculado, forma parte de lo mismo. Y eso es todo. ¿Listo? Espero que les dé otra gama de opciones, de posibilidades con respecto a lo que pueden hacer y lo que quieren hacer y que consideren, dependiendo del tipo de proyecto, si usar tiles o si usar este tipo de motores, que también son muy eficientes. Las dos cosas sirven más o menos para lo mismo, pero los resultados estéticos son diferentes y obviamente también la jugabilidad que se puede plantear dentro del juego sería diferente y unos terrenos más irregulares también implicarían ciertas condicionantes en las animaciones de los personajes y cosas por el estilo. Son muchas las cosas que habría que empezar a entrelazar y vincular, pero son alternativas que están en la creación de juegos 2D y en la graficación de este tipo de elementos para la creación de estos juegos. Y eso es todo. Muchas gracias.